Gracias. Primero que nada, gracias chicos por venir. Más o menos esperaba la mitad del grupo. Pues, un día festivo para algunas universidades y aparte en la mañana llovió, entonces esperaba nada más la asistencia de 2 personas y se los agradezco como tal. Ok, la charla del día de hoy yo les voy a platicar de 2 casos de estudio utilizando sistemas de retroalimentación. En específico les voy a hablar del trabajo que realicé durante la maestría y durante mi doctorado. Y los sistemas de retroalimentación están enfocados principalmente al manejo de estrés en usuarios. ¿Okay? Primero que nada, pues quisiera también mencionar que aparte de la bio que ya leyó mi compañero Bernardo, también soy parte del laboratorio de Benito Lab, aquí en CICESE. Aquí hay una foto bien a gusto donde estamos todos en Cancún, disfrutando un ratito de la playa que estuvimos, entonces pues, ahí la pasamos súper bien. Si quieren más información al respecto del laboratorio, pues perfectamente se pueden acercar con alguno de mis compañeros. Ya también en la plática pasada, mi compañera Isabel pues les platicó un poquito de las áreas de interés del laboratorio. ¿Okay? Entonces voy a empezar con una pequeña introducción de lo que es el estrés. Básicamente el estrés es una reacción fisiológica del organismo en la que entran en juego diferentes organismos y diferentes mecanismos de defensa para afrontar una situación que nosotros percibimos como demandante o peligrosa como tal. Es importante recalcar que nuestro cuerpo siempre está en un nivel de estrés constante. ¿Okay? Si nosotros queremos alcanzar, por ejemplo, el autobús, el vigía, para llegar a que se nos está haciendo tarde, nuestro cuerpo tiene la capacidad de activarse fisiológicamente, ¿okay? A través de la rama simpática. ¿Cómo hace esto? Pues aumenta nuestro flujo sanguíneo, aumenta nuestra respiración, aumenta, por ejemplo, nuestra pupila para saber hacia dónde tenemos que dirigirnos. ¿Okay? Adicional a esto, nuestro cuerpo también tiene la capacidad de poderse regular, es decir, de volver a su estado neutral a través de la rama parasimpática, como disminuyendo su frecuencia cardíaca, disminuyendo el flujo sanguíneo, disminuyendo la respiración. ¿Okay? A este proceso normalmente se le conoce como homeostasis. Sin embargo, diferentes estudios y la literatura también nos ha dicho que si nosotros nos mantenemos en un estado de estrés constante y no logramos reducir nuestro nivel de estrés, podemos padecer o puede desarrollar el padecimiento de diferentes enfermedades, ¿no? Como lo que puede ser diabetes, obesidad, depresión, ansiedad. Entonces es importante precisamente pues, poder tener el control de nuestro estado interno o de nuestras señales fisiológicas. Algunas de las técnicas que se han desarrollado para la regulación de estrés en usuarios pues han sido desde medicamentos, desde técnicas de relajación, alimentación o los sistemas de retroalimentación, de biofeedback. Entonces, la retroalimentación es una técnica en la cual a través de diferentes sensores se sensan señales fisiológicas. Estas señales fisiológicas posteriormente son procesadas. Usualmente se utiliza una tableta, un celular, una computadora y posteriormente son mostradas al usuario en forma de algún estímulo. Puede ser visual, puede ser auditivo o puede ser áptico. La idea de estos sistemas es que el usuario pueda comprender sus señales fisiológicas, pueda modificarlas y pueda lograr el aprendizaje para que este conocimiento lo pueda realizar sin el uso de estos sistemas. Es decir, que aprenda con estos sistemas cómo puede relajarse para después dejar de utilizarlo. ¿Okay? El ejemplo más sencillo que tenemos de un sistema de bioretroalimentación pues son estos relojes inteligentes que nosotros utilizamos comúnmente en la muñeca. Los smartwatch, por ejemplo, Fitbit o relojes inteligentes tienen un sensor LED en la parte de atrás que sensa el flujo sanguíneo a través de técnicas como lo puede ser la fotoplestimografía. Estas señales son procesadas por el teléfono y posteriormente son mostradas a nosotros en forma de un corazón, en forma de un color o en forma de un número. ¿Okay? Aparte de ello, ¿qué otros sistemas de bioretroalimentación se les vienen a la mente? Quiero escuchar a lo mejor unos 2, 3. ¿De música bien? Ajá, pero ¿qué otros sistemas, así como el smartwatch, se les viene a la mente? El anillo. Un anillo, ajá, el Orbit, puede ser. Las bandas torácicas, ¿no? Donde con el celular podemos ver. Bueno, actualmente tenemos una infinidad
de sensores que sensan estas señales fisiológicas y son capaces de darnos esta retroalimentación. ¿Okay? Y en el celular, como les mencionaba, con una imagen de diferentes formas. ¿Okay? Sin embargo, se han propuesto diferentes modelos para la creación de este tipo de sistemas y también se han diseñado diferentes sistemas de retroalimentación dependiendo de la problemática que se quieran abordar. Sin embargo, la mayoría de estos modelos y de los sistemas creados bajo estos modelos no contemplan variaciones contextuales y naturales del usuario. Es decir, no contemplan si mis señales fisiológicas son diferentes de las de Bernardo o de las de Ariadna, etcétera, etcétera. Y nos dan una retroalimentación general para todos. Por ejemplo, un ejemplo de ello es la frecuencia cardíaca. Normalmente la frecuencia cardíaca se determina que debe de estar entre 60 y 100 latidos por minuto, pero hay condiciones en donde los deportistas o poblaciones en específico tienen la frecuencia cardíaca un poco más atenuada, es decir, tienen 50 latidos por minuto o pueden llegar a tener hasta 40. Entonces, este tipo de sistemas lo que haría siempre es decir, tienes la presión baja, necesitas tomar tu medicamento, necesitas ir al médico. ¿Okay? No contemplan estas variaciones naturales ni tampoco las contextuales porque la mayoría de estos sistemas están creados para ambientes oficiales. Entonces, el día de hoy les voy a hablar de dos casos de estudio que nosotros realizamos. El primero es un caso de estudio en donde nosotros diseñamos un sistema de bioretroalimentación para enseñar la respiración cuadrática en niños con autismo y posteriormente les voy a platicar de uno de deportistas. ¿Ok? Entonces, como parte de la motivación rápida, el autismo es un trastorno del desarrollo neurológico, caracterizado por deficiencias en la comunicación, la interacción social, en el desarrollo sensorial o en el control de emociones. ¿Okay? Este control de emociones se puede ver reflejado en forma de desobediencia, de autolesiones y se le suele conocer como comportamientos desafiantes. Los comportamientos desafiantes hacen que los niños con autismo tengan un nivel de estrés mucho más alto y más frecuente de estrés que el resto de la población o que el resto de los niños. Entonces es por eso que es importante que ellos aprendan a poder autorregularse o que ellos puedan lograr llegar a su estado neutral, que platicábamos hace un momento. ¿Okay? Algunas de las herramientas desarrolladas para niños han sido varios videojuegos en específico. Del lado izquierdo tenemos el videojuego Killfish. Killfish es un videojuego 2D en donde el usuario, a través de un sensor, tiene que realizar un ejercicio de respiración soplando en el sensor que está en la parte de abajo, ese pescadito que tiene un popote. ¿Okay? Ese pescadito tiene un termistor que detecta cuando el usuario está inhalando y está exhalando. La dinámica de Killfish es que cuando el usuario exhala, el pescadito sube, y cuando el usuario inhala, el pescadito baja. ¿Okay? Inhala y exhala, inhala y exhala. Y lo que tiene que hacer es seguir un patrón de respiración que está en forma de estrellitas. Entonces, en esta parte, pues, se promueve o se trata de incentivar al usuario para que siga ese patrón de respiración y entonces se pueda relajar, para que aprenda a hacer un ejercicio de respiración. Cuando los investigadores probaron en un estudio piloto este diseño, funcionó muy bien. Lo probaron con adultos, entonces los usuarios entendieron bien el funcionamiento de Killfish. Sin embargo, cuando hicieron la evaluación con niños, en este caso lo hicieron con niños con déficit de atención, se dieron cuenta que los niños tenían un nivel de salivación mucho más grande. Entonces, después de que pasó el segundo niño, descompusieron el sensor y ya no pudieron seguir con el estudio. Entonces, este tipo de consideraciones son importantes a la hora de diseñar este tipo de sistemas. Hay consideraciones de diseño, consideraciones de tamaño, consideraciones contextuales. ¿Okay? Otro de ellos es Relax to Win, que es un juego en donde se mide la resistencia galvánica de la piel y uno tiene que hacer un juego de relajación progresiva, es decir, tensar los músculos y destensarlos. ¿Okay? Pero esta dinámica de tensar los músculos y de destensarlos es difícil de comprender para algunas poblaciones, en específico para los niños. Entonces es una parte que ellos presentan. Bien, por ello, el objetivo de esta tesis, la que fue la tesis de maestría, fue diseñar e implementar un juego de retroalimentación
que utilice técnicas de respiración y evaluarlo en la reducción de la frecuencia respiratoria y de los niños con autismo. Para ello lo que nosotros hicimos fue realizar un estudio contextual. Nosotros realizamos una serie de entrevistas semiestructuradas para saber cómo teníamos que diseñar este sistema. También lo complementamos con un banco de entrevistas en la cual nos ayudó a saber cuáles eran los estímulos auditivos y visuales que les gustaban a los niños con autismo, qué ejercicio de respiración era el más adecuado, etcétera, etcétera. Con esto lo que nosotros hicimos fue crear un diagrama de afinidad, y este diagrama de afinidad nos ayudó a poder diseñar pues nuestra solución. Aquí en este caso, pues nosotros fuimos a la Escuela Clínica Pasitos, que está en Tijuana, realizamos unas sesiones de diseño con los terapeutas que trabajan con niños con autismo, y una de las visiones o uno de los resultados que salió es que nosotros teníamos que representar la respiración en una forma que el niño la entendiera. Y la forma en la cual nosotros podíamos representar eso es a través de una forma etérea, es decir, cómo nuestra inhalación e exhalación se podría ver, como si fuese el vaporcito. Una de las ideas que salió fueron estos hologramas. No sé si han tenido oportunidad de verlos, que se ponen en el celular y da la impresión de que da una imagen 3D. Entonces propusieron que se viera de esa forma. Posteriormente se hicieron unas sesiones de diseño participativo para especificar este sistema. Se hicieron sesiones para especificar qué ejercicio de respiración iban a utilizar. Aquí se determinó utilizar respiración cuadrática. Básicamente la respiración cuadrática es inhalar una cantidad de veces el tiempo que la misma que se exhala. Es decir, si yo voy a inhalar 3 segundos, tengo que exhalar 3 segundos. Y tengo que estar haciendo ese ejercicio una y otra vez. Además hicieron diferentes sesiones para especificar la parte visual, la parte auditiva y la parte de representación. Aquí también en estas sesiones lo que se propuso fue utilizar diferentes elementos de la naturaleza que los niños ya normalmente conocen. Las maestras y las terapeutas propusieron utilizar los elementos, como por ejemplo el agua, el aire, la tierra o el fuego. ¿Okay? Entonces, una de las partes que nosotros trabajamos fue en representar la respiración en forma de los elementos. Y la dinámica que nosotros presentamos para que el niño haga estos ejercicios de respiración es a través de la siguiente dinámica. Nosotros tenemos una guía circular en la parte de abajo, en donde la guía que está del lado izquierdo, la que está como de forma moradita, se mueve mientras el niño inhala. ¿Okay? La guía del lado derecho se mueve mientras el niño exhala. Y pues, si se dan cuenta, es una respiración cuadrática porque tiene que inhalar 3 segundos y exhalar 3 segundos. Posteriormente, cuando el niño va realizando estas iteraciones correctamente, el elemento que está en la parte central va aumentando su tamaño. Es decir, por ejemplo, tenemos en este caso una fuente y la fuente va aumentando su tamaño, ¿ok? Como para modificar la respiración. Entonces, al final del día, nosotros con esto llegamos al diseño del sistema de bioretroalimentación llamado Ethereum Breathing. Y les voy a poner un video del demo. ¿Ok? Ethereum Breathing es un holograma interactivo. Es un prisma de acrílico colocado sobre una base de madera, la cual presenta diferentes visualizaciones que son presentadas por una tableta. Esta tableta está colocada en la parte superior del sistema para reflejar las imágenes dentro del holograma. La forma de utilizarlo es a través de un sensor de respiración que nosotros desarrollamos. Este sensor de respiración es una banda elástica, la cual tiene colocado un reloj, un smartwatch, y lo que nosotros hacemos es extraer los valores de acelerometría para poder determinar las inhalaciones y las exhalaciones que el niño está haciendo. Es decir, estamos determinando la expansión y contracción que tiene de su diafragma para poder extraer la respiración. Estos datos posteriormente son enviados a la tableta y estos datos de acelerometría mueven las guías que se muestran en el sistema como tal. ¿Okay? Entonces, como les decía, inhala, se mueve la guía izquierda, exhala y se mueve la guía derecha. Adicionalmente a esto, si se dan cuenta, pues hay diferentes elementos que aparecen dentro del holograma, como unas burbujas que salen cuando llega o cuando alcanza el objetivo de los 3 segundos de respiración, y también pues, elementos auditivos que fueron especificados. Adicionalmente a esto, también se contempló el uso de un teclado
para que el terapeuta pudiera controlar la interfaz del holograma interactivo. Entonces, nosotros agregamos una narrativa para hacer este sistema más atractivo para los niños. Como les había hablado que las terapeutas habían mencionado acerca de los elementos, nosotros no nos robamos ninguna idea, no está inspirado en el Avatar. Nosotros desarrollamos este sistema, esta narrativa llamada Aki, los 4 elementos. Entonces, Aki es un personaje en donde le va explicando al niño cómo tiene que hacer las inhalaciones y exhalaciones. Perdón, voy a bajar un poco. Entonces, Aki le dice que el mundo ha perdido el equilibrio del mundo y que el niño tiene que recuperarlo a través de la respiración. Esta respiración logra el dominio de los elementos y tiene que lograr el dominio de todos los elementos para poder acabar la sesión. ¿Okay? Entonces, con esto lo que nosotros estamos haciendo es dar una narrativa para enganchar al niño durante la sesión. Aquí también modela cómo tiene que hacer las inhalaciones y las exhalaciones dentro del holograma y posteriormente el niño tiene que hacerlos durante la guía. También pues, contemplamos la idea de los templos que les mencionaba hace un momento para poder navegar a través de los diferentes templos que el niño va realizando. ¿Okay? Entonces acá en este caso pues, son unos ejemplos de los diferentes elementos que tenemos en pantalla. Me parece que el de tierra era el de aire. Sí, yo creo que para evaluar este holograma, lo que nosotros hicimos fue un experimento en la clínica Escuela Pasitos. Fue un estudio donde nosotros probamos 2 condiciones. Participaron 20 niños con autismo que no estaban medicados, no tenían problemas respiratorios y estaban diagnosticados con autismo de baja y media funcionalidad. Las condiciones que ellos probaron fueron 2. La primera fue con Ethereum, o bueno, no la primera, sino una de ellas fue con el holograma interactivo. Y la segunda fue una guía de papel que las terapeutas normalmente utilizaban para enseñar estos ejercicios de respiración. Esta guía es un círculo de papel en donde las maestras van modificando la aguja del reloj. Y entonces cuando la aguja sube, el niño tiene que inhalar y cuando la aguja baja, el niño tiene que exhalar. ¿Okay? Es similar a la dinámica de respiración. Entonces, nosotros identificamos en este estudio 3 diferentes casos, o los pudimos abordar en 3 diferentes casos. El primero es cuando los niños no querían hacer el ejercicio de respiración con la guía de papel, pero sí con el holograma interactivo. Me van a disculpar, aquí tiene un poquito de filtro para el holograma interactivo, como lo probamos en un ambiente que estaba un poco oscuro, pero tuve que agregar una corrección de color. Entonces, como les decía, el primer caso es donde la niña no quiso realizar el ejercicio con la guía de papel, pero sí con el holograma interactivo. El segundo de los casos fue niños que realizaban bien la sesión con ambas guías, es decir, con la guía de papel y con el holograma interactivo. Y podían seguir las guías y podían seguir también los sonidos para hacer las inhalaciones y exhalaciones. Y el tercero de los casos es cuando no quisieron realizar las sesiones con ninguno de las 2 condiciones, ni con el holograma interactivo, ni con la parte de la guía de papel. ¿Okay? Uno de los casos interesantes, por ejemplo, pues fue esta niña, en donde con la guía de papel, aquí se le estaba presentando, y por más que se les estaba dando ayudas, ella estaba en un nivel de estrés pues, bastante amplio, mostraba incomodidad, quería salirse, y con el holograma interactivo tampoco hizo las respiraciones, pero lo que nos pudimos percatar es que al menos captaba su atención y disminuyeron estos comportamientos que la niña presentaba. Aún así, pues, se mantenían algunos, pero pues logró, o al menos logró captar su atención. ¿Okay? Dentro de los resultados un poquito más relevantes, les voy a presentar 2 en específico. Nosotros observamos que con respiración o con ethereal breathing, los niños hacían inhalaciones 1.46 veces más largas que con la guía de papel.
Y también exhalaciones 1.71 veces más largas que con la guía de papel. Aquí en este caso tenemos este box plot presentado con diferentes colores en donde está dibujado el color del modelo clínico. ¿Okay? En este caso es la parte azul, es la parte a la que queremos llegar, son 3 segundos de inhalación y 3 segundos de exhalación. La parte verde es la parte promedio que normalmente suelen tener los niños y la parte roja es donde no se quiere que esté la frecuencia respiratoria. Yo sé que en este punto tal vez 3 segundos de inhalación y 3 segundos de exhalación no parezcan mucho, pero si los juntamos hacen respiraciones completas de 6 segundos, lo cual en un minuto son 10 respiraciones, y los niños tienen que tener alrededor de 18 a 25 respiraciones por minuto. Entonces los niños lograron bajar su frecuencia respiratoria bastante. También lo que hicimos fue tomar capturas de frecuencia cardíaca antes y después de las intervenciones. Con la guía tradicional nosotros no observamos una diferencia significativa, es decir, no incluyó la guía tradicional, la guía de papel en su frecuencia cardíaca, y sí observamos una diferencia significativa en el holograma interactivo, ¿okay? En la precondición y en la postcondición. Muy bien. Ahora les voy a presentar el caso de estudio 2, el caso que también realicé durante el doctorado. Aquí fue un sistema de bioretroalimentación enfocado para deportistas. Como les había mencionado con anterioridad, hay diferentes poblaciones que son de interés para los sistemas de bioretroalimentación. En específico, los deportistas se ha estudiado que cuando hacen un ejercicio de alto impacto pueden atenuar sus señales fisiológicas. Ya lo habíamos platicado al inicio de la sesión. Pueden tener su frecuencia cardíaca de alrededor de 50 latidos por minuto o hasta 40 si ha llegado a. Adicional a esto, pues el deporte es un escenario o un contexto que resulta bastante estresante, más cuando se realizan competiciones. ¿Esto por qué? Debido a diferentes mecánicas que se presentan. Nosotros hicimos también un estudio contextual para saber cuáles eran los estresores o los principales estresores a los que se enfrentaban los deportistas. Nosotros logramos identificar, por ejemplo, que a los deportistas les estresan lo que son los tiros libres, un puntaje desfavorable, un poco tiempo en el reloj, presión por parte del público, elementos que son inherentes a la competición. ¿Okay? Entonces, en este caso, además de su condición natural que pueden llegar a tener, también hay una variación contextual, es decir, no están en un ambiente de oficina, no están en un ambiente escolar, son estresores que están ligados meramente al contexto. El objetivo de esta investigación fue evaluar un sistema de biorretroalimentación adaptativo para la regulación del sistema nervioso autónomo. Aquí agregamos la variable de adaptativo. ¿Por qué? Porque como les mencionaba también al inicio, cada uno de nosotros tiene diferentes señales fisiológicas. Entonces es necesario el ajuste de parámetros para dar una retroalimentación adecuada. De la misma manera, nosotros llevamos a cabo sesiones de diseño, un estudio contextual y sesiones de diseño. No voy a profundizar en los métodos, nada más es un pequeño slide de las actividades que se realizaron. Realizaron sesiones para ver cómo se hacían las sesiones de bioretroalimentación tradicional. Ahí en pantalla aparece una de las interfaces que se utilizan en los sistemas de bioretroalimentación tradicional y va presentando la respiración o va presentando la señal fisiológica en forma de una gráfica. El usuario tiene que entender esta gráfica y luego tiene que modificar sus señales fisiológicas. Entonces, con este estudio contextual y con estas sesiones de diseño participativo, nosotros diseñamos lo que fue Banks. Tampoco nos robamos la marca, Entonces, BANCS, por sus siglas en inglés, significa Virtual Autocontrol for Nervous System. Es básicamente un sistema de realidad virtual para controlar el sistema nervioso autónomo, es decir, las ramas simpáticas y parasimpáticas. Y, pues, BANCS es un sistema de realidad virtual, el cual se utiliza a través de un sensor o un monitor de frecuencia de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, la banda Polar, H, de diferentes instrumentos para medir estas señales fisiológicas. Esta banda lo que se hace es utilizarse en el tórax, se tiene que mojar para poder utilizar. Y lo que nosotros estamos haciendo es extrayendo lo que es el ritmo cardíaco, pero también estamos extrayendo lo que es el intervalo entre latidos, es decir, el espacio que hay entre latido y latido.
Con este intervalo, lo que nosotros podemos determinar son diferentes características que son de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces nosotros estamos de la misma manera obteniendo estos datos, los estamos mandando a la PC y luego posteriormente los estamos procesando en forma de estímulos para mostrárselos a usuario. Con esto lo que nosotros hicimos fue diseñar un simulador de fútbol americano en donde se presentan los diferentes estresores a los que están expuestos los deportistas. Los estresores que les había mencionado al inicio, el puntaje desfavorable, el público, oponentes superiores, etcétera, etcétera. ¿Ok? La interfaz es un tipo de videojuego en donde el usuario pues, puede modificar diferentes elementos de la interfaz. Podemos hacer la sesión, tiene una parte de introducción, modificar algunos setups del videojuego. Y aquí también agregamos nosotros una narrativa en donde el usuario tenía que hacer estas sesiones en forma de una competición o de un torneo. Es decir, cada sesión de retroalimentación que el usuario tiene que hacer es un partido de fútbol americano que tiene que realizar. ¿Por qué es importante este tipo de narrativas o este tipo de mecánicas agregarlas a los juegos? Es porque en la literatura los sistemas de retroalimentación son útiles, pero al cabo de un tiempo los usuarios dejan de utilizarlos porque les parecen aburridos, porque no entienden las visualizaciones, porque no los pueden ocupar dependiendo del contexto. Entonces, en este caso, pues nosotros agregamos esta narrativa en donde pues un entrenador le dice que tiene que participar en un torneo de fútbol americano y pues tienen que pasar a lo largo de diferentes sesiones. ¿Okay? Nosotros pues creamos este escenario 3D en donde el usuario va a estar situado y va a tener que simular jugar fútbol americano dentro de este simulador. ¿Okay? Entonces, la forma en la que se utiliza en las sesiones anteriores, nosotros nos dimos cuenta que teníamos que representar el nivel de estrés de los usuarios a través de diferentes estados. Se determinaron 5 diferentes estados. El estado relajado, el estado tranquilo, el estado neutro, el estado tenso y el estado estresado. Estos estados son o se extraen a partir de las señales fisiológicas que previamente capturamos. ¿Okay? La forma de visualizarlo o la forma de representarlo dentro de la interfaz, como les había mencionado, pues es modificando diferentes estímulos que se presentan. Tenemos lo que son el puntaje dentro del sistema, el simulador. El puntaje en la forma estresada, pues es un puntaje desfavorable para el usuario. Tenemos también el tiempo en el reloj, que es un tiempo, poco tiempo en el reloj, que es un estado estresado. Tenemos también lo que es usuarios que se ven más competentes o mucho más grandes cuando el usuario está estresado. Y aparte tenemos lo que es un tacómetro que nos ayuda a decirle al usuario en qué estado se encuentra. ¿Okay? No sé si han visto la película, por ejemplo, de Iron Man, pero básicamente presenta una interfaz en donde si se le va haciendo daño al personaje, pues la interfaz te va diciendo, acabas de sufrir un daño en la parte izquierda, ¿no? O en la parte derecha, algo por el estilo. Entonces, algo así queremos nosotros hacer. Aquí en este caso, pues tenemos el estado tranquilo, el estado relajado. Y un punto importante es que nosotros también incorporamos un ejercicio de respiración cuadrática en este simulador. La manera en la cual nosotros estamos ayudando al deportista a controlar sus señales fisiológicas es a través de una estela de luz que aparece en el borde de la pantalla o en el borde del visor. Y nosotros utilizamos la mecánica de cuando nosotros exhalamos y se empañan nuestros lentes o un visor. Es decir, cuando exhalamos se empañan, cuando inhalamos se contraen, ¿ok? Entonces el usuario lo que tiene que hacer es inhalar y exhalar al tiempo que se le va presentando esa guía alrededor. Se van realizando diferentes estados, en donde es un estado relajado, un estado tranquilo, y dependiendo del estado que va realizando el deportista a lo largo de las jugadas, es decir, tiene 50 segundos, me parece 45 segundos para sacar la jugada, tiene que lograr calmarse haciendo el ejercicio de respiración,
Posteriormente, después de que realiza este ejercicio, tiene unos 5 segundos para sacar la jugada, dependiendo de la posición en la que esté jugando el deportista, y tiene que aventar el balón o hacer una jugada. No quisimos profundizar en las actividades que se realizan aquí, porque lo que nosotros queríamos hacer era relajar al deportista. Si nosotros hacíamos un juego lo bastante emocionante para que pues, este se emocionara, podíamos generar el efecto contrario. Podíamos hacer que al contrario, que su rama simpática se activara y que sus señales aumentaran. Entonces simplemente agregamos unas pequeñas mecánicas de jugabilidad al sistema. Posteriormente va cambiando sus estados. En este caso pues está tenso y cuando está estresado se va cambiando la visualización dentro del visor y se va como pintando de color rojo. Esta parte se cambió más adelante porque determinamos que se veía bastante agresiva la visualización, pero cuando está en un estado estresado pareciera como que se está saturando, ¿no? Esta parte, como les digo, al final se cambió porque pues sí se determinó que se veía bastante agresivo. Después de que se saque la jugada, se determina en qué estado está el jugador y entonces se le da un avance de yardas a través del sistema. El objetivo pues es conseguir el mayor puntaje. Si el usuario no logra relajarse, lo que se hace es nosotros lo sacamos de ese lugar y le ponemos a hacer el ejercicio de inhalación y exhalación en una parte separada. ¿Muy bien? Entonces, después de este sistema, lo que nosotros diseñamos pues, fue el módulo adaptativo para el ajuste de los umbrales, es decir, para el ajuste que tenía que hacer durante la sesión. En este caso era la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Este es uno de los módulos implementados dentro del sistema y está dividido en dos módulos. El primer módulo es un módulo de detección de estrés, en la cual nosotros estamos determinando a través de diferentes características fisiológicas, las que les había mencionado antes, que es el IDI o el intervalo entre latidos, el RMSCD o el ABNM. Estamos determinando si el usuario está estresado o no. Este módulo de detección de estrés se desarrolló con la librería Scikit-Learn para aprendizaje automático. Nosotros utilizamos una biblioteca de aprendizaje automático en donde ya vienen catalogadas las señales fisiológicas y vienen con una etiqueta de estrés. Posteriormente se realizó este entrenamiento con el conjunto de datos, es decir, 80% se utilizó para el entrenamiento y 20% se utilizaron para las pruebas. Estas características son utilizadas para poder determinar si el usuario está estresado o no. Por hablar un poquito acerca de este submódulo, pues tiene una precisión, una precisión de 0.80 y un F-score de alrededor de 0.82. Este es un tema muy importante porque actualmente la detección de estrés utilizando técnicas de aprendizaje de máquina pues es un reto. Entonces nosotros utilizamos este puntaje o pudimos aceptar este puntaje para nuestra solución porque lo que nosotros más adelante hicimos fue estresar al usuario, es decir, nosotros obligamos a que aumentara su nivel de estrés como tal. Sin embargo, pues este es uno de los temas abiertos actuales en investigación y que es un tema bastante interesante que se puede desarrollar. Después, la segunda parte del submódulo determina que si el usuario no está estresado, le pone a hacer 6 respiraciones por minuto, que se han detectado que estas respiraciones tienen un impacto importante en las señales fisiológicas de los usuarios, y posteriormente, si sí está estresado, se le asigna un umbral de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Este submódulo en específico utiliza lógica difusa. Nosotros definimos una serie de reglas de lógica difusa para poder determinar en qué nivel o qué estado era en el que se encontraba el deportista y cuál era el umbral que se iba a asignar. Y pues adicionalmente se desarrolló una plataforma para que el terapeuta también pudiera modificar estas reglas, modificar los valores o incluso parar la sesión. Yo sé que ahorita pues era un poco del módulo, pero visualmente este módulo de ajuste de umbrales se ve de esta manera. Les había mencionado que tenemos un tacómetro en el sistema. Entonces este tacómetro tiene 3 elementos. El primero es el umbral que el usuario va a tener que hacer durante la sesión. Acá en este caso pues determinó que el umbral tenía que ser de 40 puntos. Posteriormente tenemos una estela de luz que brilla cuando el usuario se encuentra dentro de esta estela de luz.
Es similar a las mecánicas como por ejemplo Guitar Hero, cuando nosotros nos mantenemos presionando una tecla bien y brilla. Ahí es como ese estímulo que se le da al usuario para saber que lo está haciendo bien. Y posteriormente tenemos la variabilidad de la frecuencia cardíaca mapeada en una aguja que se mueve. Un punto importante es que, a diferencia del ritmo cardíaco, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que se pretende o lo que se desea es que sea mayor. Es decir, que sean cercanos, valores cercanos al 100. No queremos valores menores. Es la diferencia del ritmo cardíaco. Entonces, pues tenemos ese umbral. Y el módulo adaptativo lo que va haciendo es va modificando este umbral dependiendo de cada jugada, dependiendo de cada iteración. El anterior tuvo 40, después tiene 60, después tiene 68 y pues va modificando. ¿Okay? Entonces, para la evaluación de este módulo adaptativo, nosotros hicimos un estudio en CETIS. Participaron 20 jugadores de fútbol americano, igual no tenían problemas respiratorios, no estaban medicados, no tenían experiencia en sesiones de biorealimentación y de realidad virtual, y pues hicimos un setup para probar. Probamos dos condiciones, se hicieron más estudios con este sistema, los invito a leer los artículos, están bastante interesantes. Sin embargo, el estudio que les voy a presentar es, nosotros queríamos probar en específico el módulo adaptativo. Entonces probamos el sistema, probamos Avance con el módulo adaptativo y sin el módulo adaptativo. El procedimiento que se siguió es que primero tenía que hacer una introducción, se instrumentaba al usuario, posteriormente calculábamos su baseline durante 5 minutos, luego se definía este umbral y ahí está la diferencia principal. En las sesiones de biorealimentación tradicional solamente se define un umbral al inicio de la sesión y ese es el que se asigna para toda la sesión. Nosotros utilizamos nuestro módulo de adaptación para iterarlo en cada jugada o en cada ciclo, por así decirlo. Posteriormente se les ponía a hacer una actividad estresante a los usuarios. Nosotros utilizamos la prueba Color. No sé si han tenido oportunidad de verla, pero es esta prueba en donde se le presenta un color al jugador y uno tiene que leer el color del que está dibujada la palabra y no la palabra como tal. Y posteriormente tenían que hacer el entrenamiento con las sesiones de bioretroalimentación. Esto se realizaba pues durante otros ciclos. ¿Okay? Y dentro de los resultados más relevantes que nosotros tenemos, se les aplicó un cuestionario de escala de estrés, depresión, ansiedad. Nosotros en específico utilizamos el módulo de estrés, que es el DAS-21, para ver si había un cambio antes y después de la sesión. Nosotros identificamos que efectivamente los usuarios en la parte utilizando el módulo adaptativo sí había una diferencia significativa, es decir, sí percibieron una reducción de estrés utilizando el módulo adaptativo. Sin embargo, al no utilizar este módulo adaptativo, pues no se detectó una reducción de estrés. ¿Okay? Entonces, pues se hizo una captura de datos antes y después y se veía cómo se modificaba según el estudio. Otro de los resultados bastante interesantes es la variabilidad de la frecuencia cardíaca que nosotros podemos capturar. Aquí en este caso tenemos lo que es la gráfica de todas las sesiones como tal. Como les había dicho, primero se hizo un baseline. En este caso, pues los usuarios tenían alrededor más o menos en promedio como de 35, 37 puntos en su frecuencia cardíaca. Posteriormente se hizo la prueba de Stream Color, en donde se desestresaba a los usuarios. Como les había dicho, cuando uno se estresa, la variabilidad de la frecuencia cardíaca baja. Cuando uno se relaja, la variabilidad de la frecuencia sube. Entonces, los usuarios se estresaron y bajaban esos puntos, ¿no? Bajaba su variabilidad de la frecuencia cardíaca. Posteriormente, hacían la sesión de relajación y la variabilidad de la frecuencia cardíaca subía. Volvían a hacer estrés, relajación, y pues esa es la gráfica de los ojos. Lo que nosotros observamos es que los deportistas presentaron una variabilidad de la frecuencia cardíaca mucho más alta con el módulo adaptativo, es decir, lograron tener un mejor control de sus señales fisiológicas utilizando este módulo, y esto se pudo deber al hecho de que pues, con el módulo adaptativo pues, presenta estos umbrales ajustados a la sesión, haciendo que el participante logre un nivel de relajación o un nivel de control pues, gradualmente. ¿Okay? Entonces, finalmente de estos dos casos de estudio, lo que nosotros podemos aprender con las conclusiones a las que nosotros podemos llegar es que efectivamente pues, es posible cesar señales fisiológicas, como por ejemplo la respiración,
el ritmo cardíaco, la respuesta galvánica de la piel, la temperatura. Posteriormente, pues los usuarios también son capaces de entender estas señales fisiológicas. Hay un tema de debate bastante interesante porque hay representaciones que si uno hace la retroalimentación directa con la señal fisiológica junto con una visualización, no necesariamente significa que esa sea la mejor visualización. Posteriormente, también los sistemas de retroalimentación pueden ser eficaces en la regulación de las señales fisiológicas y es necesario tomar en consideración estas variaciones contextuales y naturales, ¿no? En el caso de los deportistas, pues pueden ser condiciones como lo que es la bradicardia, y en la parte contextual es dependiendo de para qué se vaya a utilizar el sistema, nosotros podemos diseñar estos sistemas para acoplarlos al contexto al que se enfrentan. En el caso de los deportistas, lo que nosotros queríamos hacer es que ellos lograran este entendimiento dentro del simulador para que posteriormente lo pudieran generalizar en una práctica real, es decir, que se llevan el conocimiento de cómo se siente su estado fisiológico para que cuando tuvieran que realizarlo durante la práctica pudieran generalizarlo. Otro de los puntos es que la adaptación de umbrales pues, es necesaria para mejorar el desempeño. Actualmente, y después también de lo de la pandemia, hubo un incremento en la creación de sensores fisiológicos. Cada vez pues, se están creando nuevos sensores fisiológicos de oxigenación, implementando ritmo cardíaco, variabilidad de la frecuencia cardíaca, y son más comunes dispositivos que ya implementan todas estas medidas. Sin embargo, también ya se están hablando pues, de modelos clínicos personalizados, dependiendo para la persona. Y por último, pues se deben de desarrollar diferentes tecnologías que se ajusten a las necesidades de los usuarios. ¿Okay? Entonces, pues esos son los dos casos de estudio que hoy les presenté. Si tienen más dudas o preguntas, les invitaría también a buscar el perfil y pues a leer los artículos que están relacionados con el proceso. Gracias. Muchas gracias, doctor, por la plática muy interesante y enriquecedora. Preguntas por parte de la audiencia. ¿Puedes explicar de nuevo la parte adaptativa? Sí. ¿Cómo modificas el umbral? En específico, ¿esta parte? ¿O Sí, quieres las poner ejemplos? relaciones, ¿qué información utilizas para cambiar el umbral de la sesión? Lo primero que nosotros estamos utilizando, voy a quitar esta, nosotros estamos extrayendo del intervalo entre latidos estas características del intervalo. Entonces estamos utilizando diferentes características que se pueden extraer a través de estas fórmulas. Y posteriormente lo que nosotros hacemos es determinar el nivel de estrés del usuario. ¿Okay? Posteriormente a eso, lo que nosotros es que... No el nivel, ¿no? Sino si hay o no hay. Sí, al principio son binarios, es binario, es estresado o no estresado. Y luego con sus características, a través de una base de reglas de lógica difusa, estas reglas van tomando en consideración cómo es su baseline y ahí es donde se va ajustando a cada uno de los niveles. Se va tomando en específico el desempeño actual y la variabilidad de la frecuencia cardíaca para determinar el umbral que se le va a asignar. ¿El desempeño en la respiración o en el juego? El desempeño sí es en el juego. Por ejemplo, si es un pase bien o es decir, o sea, el nivel, el estado en el que estuvo y el tiempo en el que estuvo en ese estado. Y pues, si su desempeño es bueno, ¿qué haces? ¿Bajas el umbral? Ajá, por ejemplo, acá tenemos del lado izquierdo el desempeño, del lado derecho tenemos la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Si el desempeño es pues mínimo y la variabilidad de la frecuencia cardíaca es bajo, lo que se asigna es un umbral mínimo. Ahorita yo sé que es como medio difícil de ver, pero al final estos son valores, todos los tenemos nosotros con valores. Por ejemplo, déjenme ver si tengo una diapositiva de parte. Por ejemplo, acá está el conjunto de reglas con los que se usa. Y por ejemplo, acá el tiempo asignado, acá estamos sacando el umbral de tiempo, es lo mismo para la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero se asigna el umbral que tiene que realizar el usuario a través de este conjunto de reglas. ¿El umbral se cambia para la siguiente sesión de relajación? O para la siguiente iteración durante el juego. Es decir, hace un minuto de respiraciones
se hace el cálculo y a la siguiente jugada se vuelve a asignar el umbral. A ver, entonces, a ver, sí entendí. Estoy en la actividad. Ajá. Me estoy relajando, Uh-huh. ¿no? Después de haber hecho el ejercicio estresante, me estoy relajando, pero mi desempeño es malo. ¿Qué sucede? Ok. Si se está relajando, es decir, la variabilidad de la frecuencia cardíaca sería que como alta, Ajá. alta y O sea, alta en relación a cómo estaba antes, o alta relativa o alta absoluta. sí, alta en relación de cómo venía antes. Ok. Entonces, apagando. Y luego, pero mi desempeño es malo. Ahí El pasaría. desempeño es mínimo, por ejemplo, ¿no? Entonces, No sé mínimo qué quiere decir, o sea, es decir, por ejemplo, que estuvo en un estado de estrés, estuvo en un estado de estrés en la mayor cantidad de tiempo. Ah, o sea, no es en el juego per se. Porque dices que lo que te echaba pases o algo así. Sí, pero lo voy a volver a explicar, creo que no lo expliqué bien. El desempeño es el tiempo que pasa el jugador en el estado, por ejemplo, de estrés, de estado tranquilo, en el estado de relajación, en el estado calmado. ¿Okay? Ese es el tiempo y eso es lo que nosotros llamamos como desempeño. Posteriormente, nosotros al terminar la sesión, sacamos cómo se encuentra su variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces tomamos en cuenta ese promedio junto con la variabilidad de la frecuencia cardíaca para asignar un nuevo umbral. Y entonces ahí se van modificando los umbrales de lo que se le va pidiendo. Además de eso, ahorita pues nada más presenté la primera parte, pero el modelo o la propuesta de este modelo adaptativo también lo que va contemplando es una serie de actualizaciones a lo largo de las sesiones. Es decir, no les quiero hacer bolas más también ahorita con esta conclusión que hubo, pero más adelante también lo que se pretende es que, por ejemplo, si en la sesión 1 tuvo un desempeño regular, en la sesión 2 tuvo un desempeño regular, ahí también van modificando los parámetros y los parámetros que se van modificando son los del tiempo, no los de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces estamos tomando pues, diferentes características para ver estos. Otra pregunta. La idea es que se aprendan a relajar en el juego, que es donde están en una situación de mayor estrés. Ajá. Lo que nosotros identificamos fue que, por ejemplo, los deportistas, los jugadores de básquetbol, ¿no? Cuando van a tirar un tiro a la canasta, se ponen nerviosos, ¿no? En el fútbol, pues es el tiro penal, ¿no? Cuando van a hacer un tiro penal, están en el mundial, es el último jugador que va a tirar el tiro penal y se pone nervioso y vuelve a jugar. En el fútbol americano, en este caso, es cuando está a punto de salir la jugada. ¿Por qué? Porque hay veces que ves a los jugadores mucho más grandes o más competentes que tú. Okay. Entonces, en el fútbol americano se tienen 45 segundos para sacar esa jugada, en donde el jugador puede hacer un ejercicio de relajación para poder calmarse. Ok, pero si te relajas demasiado no es bueno para tu desempeño. Puedes tener el caso contrario, ¿no? De uno muy relajado, Ajá. que no va a inyectar sangre a sus piernas para que corra más rápido, etc. Ok, ese es un punto muy interesante y que también en la literatura se ha estudiado. Hay elementos en donde se ha determinado, a ver si por acá hay una actividad performance. Ok, ese es un punto muy interesante que justamente ahorita lo menciona usted, doctor, porque como menciona, si relajamos demasiado al deportista, pues incluso hasta como se puede dormir y lo pueden tirar, ¿no? Lo pueden aventar. Sin embargo, hay veces en donde el jugador va a tener que aumentar su frecuencia cardíaca o disminuir su variabilidad de la frecuencia cardíaca y va a haber veces en donde se tenga que relajar. Es decir, va a tener que estar transitando entre los diferentes estados. Esto se puede hacer a través de la respiración. Si yo hago una respiración bastante agitada, lo que voy a hacer es activar mi cuerpo, ¿okay? Activar la rama simpática. Si yo hago una respiración más lenta o más larga, voy a relajarla. Lo que se ha estudiado en esta literatura también es que tenemos lo que es el estrés y el distrés, que básicamente es un estrés bueno y un estrés malo. Y hay un punto en el medio en donde estamos en el momento óptimo, o en el performance, que es donde nosotros queremos estar. Este es un tema también bastante interesante para seguir desarrollando a través de estas señales de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero uno de los puntos importantes y que platicamos con las terapeutas es que normalmente se ponen nerviosos, entonces nosotros quisimos abordar primero la parte de que se relajaran, no que se relajaran tanto, sino que aprendieran a relajarse, para que si estuvieran muy nerviosos
porque están en contra de un equipo bastante fuerte, pues hay veces que hasta se les olvida la jugada. Y se les olvida la jugada y ya, ahí fue toda la jugada y ya. Eso decía la terapeuta Sí. del equipo. Sí, el coach, de relajarlos. Sí, también estuve de acuerdo, porque uno de los casos más recurrentes es que se ponen demasiado nerviosos y se les olvidan, por ejemplo, las jugadas que tienen que realizar. Más en un nivel pues, colegial. Ya en un nivel profesional pues se entiende que ellos ya están fogueados, por así decirlo, para someterse a ese nivel de estrés, pero en un nivel colegial pues tienen que aprender a poder regular. Otro punto importante es que, como les digo, ahorita nosotros tenemos la parte de relajación, pero si quisiéramos implementar la parte contraria, lo único que tendríamos que hacer es cambiar el tiempo de respiración en el visor. Entonces tendríamos que aumentar las respiraciones que tienen que hacer por minuto para hacer que el usuario se active y tenga pues un mayor potencial, ¿no? O en este caso tenga un mayor punch para poder empujar los deportes. Gracias. Gracias, doctor. Otra pregunta. Yo tengo una pregunta respecto a los sensores. ¿Cómo, por ejemplo, ya todos los sensores traen un error de medición? ¿Eso lo consideran en sus datos cuando los toman antes de pasarlos a hacer el análisis estadístico? Sí, de hecho, al inicio de la sesión, al inicio, tampoco se tanto de la parte técnica, pero, por ejemplo, en el caso de la respiración, se hace el tratamiento de datos. Por ejemplo, acá tengo un diagrama de rendimientos en donde pues se hace la captura de datos y acá en esta parte del procesamiento de datos se aplican diferentes filtros. Una pues para eliminar, por ejemplo, registros vacíos que lleguen, registros atípicos y justamente pues este nivel de error que mencionas. También aparte de eso, pues nosotros estamos aplicando diferentes filtros, por ejemplo acá tenemos un ejemplo de respiración. En la parte de acelerometría, lo que nosotros estamos haciendo es utilizar, por ejemplo, un filtro de pasa-baja para eliminar los puntos de alta frecuencia y luego posteriormente estamos utilizando funciones para encontrar cuáles son las inhalaciones y de forma inversa cuáles son las exhalaciones otra vez. Entonces sí se hace un preprocesamiento de los datos. También se escribió un artículo bastante interesante de cómo se tiene que hacer este procesamiento de los datos, cómo se tiene que hacer esta limpieza, posteriormente cómo se tienen que mandar y asegurar más, y en específico cuando estamos hablando de datos fisiológicos. Ahorita en este caso nosotros lo estamos enfocando en estrés y estamos poniéndole a hacer un ejercicio de relajación o de respiración. Pero imagínense que es un sistema que da insulina dependiendo de la cantidad de sus señales fisiológicas. Se tienen que tener diferentes consideraciones a la hora de desarrollar este tipo de sistemas y precisamente pues este tipo de sistemas es necesario que proceden. Lo que mencionas está en la parte de preprocesamiento de cada sistema, en que se hace una limpieza de datos, se hacen los filtrados y posteriormente se extraen las características específicas que nosotros deseamos. Otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Mencionaste que es un modelo preentrenado y ya es capaz de clasificar si una señal es estrés o no es estrés. Aquí la pregunta es, ¿ese modelo ya es capaz de clasificar si sí o no es una señal dada? ¿Tú reentrenaste, tuviste un fine tuning con tus datos? Y en caso de ser así, ¿cuántos tenías para poder reentrenar ese modelo? Esto sí es un punto que también lo tenemos como trabajo futuro. Nosotros utilizamos esa librería para entrenar este modelo. Sin embargo, ahorita con los nuevos datos que nosotros capturamos recién, el año pasado, estamos trabajando en el recubrimiento de los datos, acoplando las nuevas características y todas estas características para hacer un nuevo modelo, un reentrenamiento de esos datos y potencialmente pues hacer un estudio ya longitudinal para ver cómo se comporta este modelo y cómo se aplica la precisión. Sí, porque se queda 80% de precisión. Si no fine tuning, a lo mejor puedes mejorar esa precisión. Sí. Sí, como les mencionaba, también es un tema pues, bastante interesante lo que es la detección de estrés y para que
Relacionado con eso, de estos últimos datos, por ejemplo, que grabaron, ¿cuál es el ground truth? ¿Cómo sabes si está estresado o no estresado? ¿O dónde pones además el umbral? Me pregunto. Realmente el ground truth para lo que es el ritmo cardíaco y la variabilidad de la frecuencia cardíaca pues vendría siendo lo que es la electromiografía, ¿no? O sea, una parte de poder detectar el monitor de frecuencia cardíaca, ¿no? El MIR. Que sería, por ejemplo, el estándar de oro para poder determinar si está estresado o no, según tablas médicas. ¿Por qué? Pues tenemos diferentes tablas médicas que nos dicen en dónde deben de estar las señales, dependiendo de su valor, si son altas, si son bajas, por ejemplo, en el caso de la respiración, cuántas respiraciones tiene que tener, etcétera, etcétera. Adicionalmente, lo que nosotros hicimos fue creerle al sensor, porque ellos ya reportan un nivel de error y un nivel de precisión. Como nosotros utilizamos la banda Polar H10, pues ellos han hecho diferentes estudios para decir que efectivamente pueden capturar estas señales fisiológicas y que son precisas al capturar estas señales fisiológicas, y lo que nosotros hicimos fue creer en el sensor. Hicimos un estudio con un electrocardiograma para ver específicamente si justamente eran las mismas señales, pero pues nosotros estamos utilizando este sensor. O sea, pero si gran son las tablas, entonces no necesitas un modelo de machine learning, ¿no? O sea, es muy fácil. Sí, eso es al inicio, para sacar las tablas. Después, con las iteraciones que se van modificando, esos umbrales se van ajustando. Entonces, como empezamos con este modelo y luego después se van ajustando. Tengo una pregunta. En el caso del virus con el autismo, es claro que la terapia mediante un videojuego contribuirá a la terapia frontal de los niños con autismo. Sin embargo, en el caso de los deportistas, no me queda claro todavía cómo es que hay una sesión de terapia para manejo del estrés previo a un juego. Después entendí que estos videojuegos sirven como un entrenamiento para poder controlar su respiración durante pre y durante el juego. Ahora, ¿no será una buena alternativa poder añadir este feedback que aprendió durante el entrenamiento, durante el juego? O sea, que sea capaz de hacer ese feedback continuo, ese review continuo durante la práctica. ¿Sí? Sí, de hecho también sí se contempló. Qué buenas preguntas. Dentro de las soluciones que salieron aquí para diseñar este sistema, pues como les digo, se hicieron todas estas sesiones con terapeutas que normalmente dan sesiones de bioretroalimentación a deportistas para el manejo de estrés, y salieron 4 diferentes soluciones. Una de ellas era una manga que pudiera utilizar el deportista en el juego y que por medio de vibraciones le dijera cómo estaba su estado interno, simulando el flujo sanguíneo por medio de vibraciones que pudiera utilizar. Sin embargo, hay diferentes consideraciones que tanto la psicóloga como el coach, como los jugadores, mencionaron que como es un deporte de contacto, esto no lo van a poder utilizar durante el juego. Lo que queríamos era pues, que en el casco de fútbol americano, ellos durante el juego pudieran ver estas señales, pero como están sometidos a un deporte de contacto, pues podían dañar estos sensores, y por eso se determinó que se tenía que hacer ese ejercicio previo a la sesión para lograr este aprendizaje y posteriormente pues realizarlo durante el ejercicio de campo. Sin embargo, en las soluciones que salieron, sí salieron soluciones que se utilizaban durante el campo de juego. Igual valdría la pena a lo mejor explorar alguna de esas soluciones, tomando en consideración pues parte del equipo que se puede utilizar y que no vaya a dañarse para esa verdad. Muy interesante. La pregunta más. Las preguntas procedo a leer la constancia para el doctor Arturo. Si se otorga reconocimiento al doctor Arturo Morales Telles por impartir el seminario Conectando Cuerpo y Tecnología, caso de estudio, autismo y deportistas, firma el doctor Pedro Gilberto, doctor Mariscal, coordinador del posgrado de computación, 15 de marzo del 2024. Muchísimas gracias.